Bueno, muy buenos días a todos los amigos que están llegando y los que se puedan sumar. Como saben, este es un ciclo de ALES que ya empezó en 2020, lo que nos regaló la Bueno, ¿en pandemia. qué quedaron acá? Lo que nos regaló la pandemia y que empezó desde el punto de vista del tema entendiendo la situación de impuestos en los países, que es uno de los limitantes en particular de las empresas exportadoras de servicios, y luego se ha extendido a temas comerciales y en los últimos tiempos nos hemos puesto a entender del punto de vista individual de los emprendedores, de los empresarios, de los referentes de las empresas, cómo han hecho este proceso de internacionalización y ha sido sin duda muy enriquecedor porque de primera mano conocemos cuáles son estos elementos centrales que hacen al proceso de internacionalización. Así que bueno, con estos segundos para que se sume alguien más. Voy a presentar entonces, en este caso, este evento es para conocer la experiencia específica de nuestros amigos de Costa Rica, que por cierto es hasta el momento es uno de los países más significativos en términos relativos en cuanto a la exportación de servicios, es el que más exporta en términos de exportación de servicios per cápita, luego le sigue Uruguay y por eso lo tengo muy claro en ese punto. Y por cierto, también muchísimas gracias a nuestros amigos y queridos amigos de Procomer, miembros de ALES, que nos han dado las referencias de estas tres empresas para poder hacer la charla. Y está nuestra querida amiga Tayana también, que ha sido incluso presidenta de ALES. Hola, Tayana. Eh, entonces, vamos a presentar sin mirar el orden alfabético de importancia, sino el que encuentre primero al amigo José Manuel Ascaño, que es el gerente general de Legadmi. Ahora ya te vamos a dar la palabra, José. También tenemos hoy día Juan Delgado Martín, o como, no sé si es francés o como se diga, que es el CEO de CRG Solutions. Y luego tenemos a Miguel Albarracín, que es el director comercial de Babel para Costa Rica y Centroamérica. Sean muy bienvenidos y si quieren decir buenos días o algo así, adelante. Buenos días, sí, muchas gracias. Buenos días, gracias. Muy buenos días a todos, un placer estar aquí con ustedes. Por favor, a los agradecidos nosotros. La primera pregunta es que obviamente que no es para promocionarse esto, pero sin duda que es un canal que sirve para promocionarse, pero también es importante conocer con quién estamos hablando. Así que si de manera breve pueden contar qué hacen sus empresas y qué papel juegan, porque yo lo conté muy rápido, o si son los founders, los creadores, o si son del staff de la empresa para luego ya empezar de manera específica con las. Pues Adelante, el que quiera. asumimos que vamos en el mismo orden de presentación. Muchas No, no, gracias, Javier. esto es informal, así que dale, Informal. nos interrumpimos, no hay ningún problema en Ok. interrumpirnos. Bueno, perfecto. Muchísimas gracias nuevamente. Mira, Legadme es una empresa que nació por allá a finales de los 90. Eh, Su génesis viene del acrónico de su nombre también, de LEC, de legal, ADM de administración y la I de innovación. Siempre fue nuestro fundamento y la creamos, es una empresa totalmente familiar, fue creada, no como se han creado otras historias en el garage de una casa, fue creado en el rincón de una cocina, con un fax y un contestador para brindar servicios. Entonces, iniciamos en eso, en tecnología Oracle, y de ahí fuimos aprendiendo algunas cosas y al final del año 98 creamos una primera aplicación que su génesis fue que esa aplicación era para hacer nómina multipaís. En la misma aplicación tenía que correr la solución para múltiples países, fueron 11 inicialmente, lo logramos y de ahí quedó la propiedad intelectual para hacer esa solución. Fue cliente servidor, después pasó a web, pero para hablar de dónde estamos hoy en día, lo que ofrecemos es un software as a services, totalmente, ese es nuestro servicio, está alojado en las nubes más importantes del mercado de hoy en día a nivel mundial y entonces el cliente está totalmente
enfocados en su core de negocio, y algo que es necesario para cualquier empresa, que es pagar con exactitud a sus trabajadores, pues nosotros se lo cumplimos ahora para 19 países de América Latina. Y en ese SaaS, como valor agregado diferenciador del servicio, es que somos la única empresa que contractualmente queda establecido que si con el fehaciente soporte legal de un cambio laboral o fiscal hay que hacer algo en la aplicación, lo hacemos sin ningún costo adicional. Y ese es el fuerte de nosotros, básicamente la nómina, pero también hemos tocado ahora también talento humano en general, porque fuimos creciendo con todos esos módulos. Muchísimas gracias, José Manuel. Doy la bienvenida también a José Augusto, que es miembro de ALES de Brasil, y a todos los miembros de ALES saben que pueden hablar cuando gusten, y a los otros los invitamos a escribir preguntas o comentarios. Juan Manuel o Miguel, adelante, por favor. Gracias, Javier. Bueno, mucho gusto. Juan Miguel Delgado, soy el CEO de CRG Solutions y adicionalmente también soy uno de los socios fundadores. CRG inició en el año 94 como una empresa de staff augmentation, eh, junto con uno de nuestros socios basados en Carolina del Norte. Soy ingeniero en telecomunicaciones de profesión y por los últimos 17 años pues me he encargado a desarrollar diferentes estructuras de servicios, desde brindar servicios administrados, servicios de consultoría en infraestructura, exportar mucho servicio hacia diferentes países. Mi aventura empezó en el 2009 exportando hacia Estados Unidos específicamente, servicios de talento, ya que había una alta necesidad de pues apoyar a empresas locales que andaban buscando recursos que en Estados Unidos eran muy escasos o inclusive eran muy prohibitorios. Y así fue como la empresa fue creciendo al punto que actualmente tenemos presencia en 12 países de las Américas, y pues contentos de poder venir a compartir con ustedes un poco de ese camino, lo que ha salido bien, lo que no ha salido tan bien. Estoy aquí a sus órdenes. Eso está bueno lo que decís, porque una de las cosas que es muy fácil contar las cosas lindas, pero las que no salieron bien son de las que más aprendemos, así que sin duda te vamos a preguntar. También está nuestro amigo de Chile, Joaquín Piña, ve también a Ana de Venezuela, gracias por estar, quizás algún otro miembro de ALES. Miguel, ¿cuál es tu caso? Bueno, buenos días a todos, buenas tardes, depende del país en el que estén. Muchas gracias por la invitación. Yo represento a Babel, soy el Country Managing Director para las operaciones de Centroamérica. Bueno, el viaje a Babel ha sido muy interesante. Somos una empresa consultora de tecnología, mucho foco en tecnología. Hemos venido transformando mucho nuestros servicios, cada vez más enfocados en lo que nosotros denominamos como X-Tech, que son las tecnologías exponenciales, que vemos que obviamente es donde hay mucho nicho en el futuro y hemos tenido un crecimiento importante en esos servicios. Evidentemente, nuestro core de negocio sigue siendo todo el tema de desarrollo, aseguramiento de la calidad del ciclo de vida de las aplicaciones, pero sí que hemos invertido mucho tema en X-Tech también. Tenemos operaciones en 10 países. España es nuestra casa matriz. Tenemos tres países operando del otro lado del océano y básicamente el resto de los países es en Latinoamérica. Ha sido un tema súper interesante cómo hemos ido logrando consolidar cada uno de los mercados, ¿verdad? Con talento de los distintos países donde estamos operando y la verdad que las vivencias han sido muy interesantes y esperando poder compartir con ustedes cómo ha sido ese lanzamiento, los retos que hemos superado y algunos que no, que también son historias que hay que contar y que dificultan muchísimo este proceso, ¿verdad? Muy bien, gracias, Miguel. Una pregunta que, como les dije en el mail, seguramente vamos a interrumpirlos porque esto es más que una presentación, una charla de café. Entonces dijiste algo que, a ver si entendí bien, que la casa matriz está en España, pero ¿es una empresa tica o es una empresa española? Cuéntanos Sí, un poquito sobre eso. muy buena pregunta. Nosotros tenemos básicamente dos ecuaciones de crecimiento. El crecimiento orgánico, que es básicamente en cada uno de los mercados con negocio recurrente que nosotros vamos generando, vamos creciendo, pero también tenemos una estrategia de mergers and acquisitions. Entonces, digamos que nosotros dentro de esa estrategia, al final de cuentas es un caso de negocio súper curioso,
porque en el 2003 se había fundado una empresa en España que se llamaba Babel y daba servicios de consultoría de tecnología, y en Costa Rica en el 2002 se había fundado una empresa que se llamaba Babel que hacía servicios de consultoría en tecnología. Entonces, en el año 2021, que se terminó consolidando en el año 2022, pues los socios fundadores de ambos lados se pusieron de acuerdo y nos unimos en Más Babel. Entonces, éramos dos compañías que hacíamos lo mismo, nos llamábamos igual y al final de cuentas, dentro de la estrategia de Mergers and Acquisitions, pues evidentemente nos consolidamos en una gran compañía única. Bueno, Entonces, eso ha sido es un un poco la caso manera de... es un caso de no aplicación correcta de la propiedad intelectual, pero que resultó exitoso. A ver, más o menos sí, Eh, se podría decir, eh, pero lo importante aquí también es resaltar también esa estrategia de consolidar los mercados, no solo desde la perspectiva orgánica, sino también la perspectiva inorgánica, ¿verdad? Que es una estrategia que muchas compañías también usan. Sin duda, para seguirle el hilo de la charla y no perderme, ahí cuando, porque está claro, si entendí bien el caso de José Manuel, ayer hablábamos con la amiga Tayana de República Dominicana, que está por ahí, el discernir entre empresas que venden su propiedad intelectual y aquellas que venden sus servicios a otra, y en el caso de José me parece que quedó claro que intenta vender su software Sí. a su propiedad intelectual, y en el caso de Juan es más bien de Offshoring of Services. Y en tu caso, cuando decís que vendés consultoría, ¿también te estás refiriendo a vender tipo horas, como si fuera una software factory que le dicen acá en Uruguay? ¿O cómo sería ese modelo? A ver, en realidad nosotros hemos ido transformando nuestros servicios de horas hacia servicios gestionados, porque ahora justo antes de que iniciáramos, Juan mencionaba mucho cómo ha ido transformándose el mercado del outsourcing puro y duro, ¿verdad? Cada vez más vemos la autokenización de nuestros servicios y en realidad el servicio de outsourcing vemos que está quedándose como muy estable, y el que está creciendo es la manera de atender requerimientos de negocio a través de otro tipo de modalidad de servicios, que son los que nosotros llamamos servicios gestionados. Entonces, básicamente en el mundo del software, lo que en esencia hacemos es acordamos muy bien los entregables con las unidades de negocio y vamos desarrollándolas sobre lo que ellos nos van pidiendo, ¿verdad? Entonces, realmente el talento, realmente los retos tecnológicos los asumimos 100% desde nosotros, y no son horas puras y duras, sino realmente cobramos o hacemos estimaciones sobre los servicios gestionados, ¿verdad? Tradicionalmente esto es más común como en los SOCs, ¿verdad? Que es el monitoreo de un poco de ciberseguridad, pero nosotros lo hemos ido llevando y digo nosotros, pero en realidad todas las grandes compañías o las grandes consultoras de tecnología están trabajando bajo ese modelo. De hecho, Entonces, en realidad, hacia eso vamos, ¿verdad? eso que menciona Miguel, para complementar, es una de las áreas que estamos viendo mayor transformación. Muchos de nosotros que estamos acá y colegas que los conozco iniciaron con un modelo tradicional de staff augmentation. Hey, ¿qué recurso necesito? Voy, lo recluto, le pongo un margen, me encargo de cargas sociales o en algunos casos ni siquiera me preocupo de cargas sociales, simplemente te mando una factura y yo lo que hago es como un managed staffing. Me aseguro que el recurso tenga todo lo que necesite para operar. Más y más ese modelo se está empezando a volver obsoleto porque ya no hay tanta limitación a nivel de barrera. Yo puedo agarrar y decir, hey, mira, te contrato en Uruguay, te mando un SWIFT, te pago, mándame una factura y no pasa nada, ¿verdad? Entonces, ¿dónde se empieza realmente a diferenciar entre las empresas que pueden dar algo más? Y se ven varios temas. Hay mucha consolidación de empresas. Está empezando a unirse mucho. Por ejemplo, el caso de Babel, interesante, ¿verdad? Juntos somos más. Y segundo, necesito empezar a dar un valor agregado más como un offering de servicio, ¿verdad? Donde yo puedo entender una necesidad. ¿Qué cumplo yo? ¿Cuál es mi rol en ayudarte en esa necesidad? Y trato de expandirlo ya a un contrato con un alcanzable, con métricas que me permita a mí entregar ese servicio en un plazo mayor. Sí. Sí, yo Está, también dale. agregaría ahí el detalle que siempre ¿Cuánto hay que valen los tener un invidios? ¿Cómo diferenciador. va? ¿Cómo estás, Hay- corazón? Los miembros de ALES están activos hoy. Gracias, Ana Karina. Dale, José, perdón.
Sí, les decía que hay un factor común, que es un factor diferenciador que tiene que tener cada uno para poder dar un valor agregado y poner ese diferenciador en cuanto al servicio. Y por eso es que se van especializando las cosas. En el caso nuestro sí es realmente un componente de propiedad intelectual puro, porque nosotros hicimos una aplicación cuando los problemas del año 2000 se presentaron y era que no reventaban los sistemas, no explotaban, pero realmente al tú tener una resta en un sistema de talento humano que todo se calcula por antigüedad, cuando llegaba el 00 versus el año 95, en vez de tener 5 años de antigüedad, tenían menos 95 y los sistemas empezaron a dar divide by cero, a dividir pues, negativos, etcétera, etcétera. Entonces ahí fue donde nosotros capitalizamos esa necesidad y pensamos también en el futuro. De hecho, a nosotros nos contratan para hacer un sistema de nómina y cuando hicimos el diseño del producto, yo no soy computista, yo soy economista, para que lo sepa, en ese diseño, ahí fue la primera vez que me llamaron que estaba loco, porque cuando le dijimos, tenemos que hacer un diseño pensando que la nómina va a estar en outsourcing, nos dijeron, tú estás loco, nos están mandando a hacer un sistema de nómina y tú te imaginas que estás en outsourcing. Pues sí, y le dije, ¿por qué? Porque tenemos que crear las bases para no quedarnos en una nómina. Vamos a hacer un talento humano. Entonces, para poder decir, cuando yo tengo que grabar a una persona para que esté administrado por una organización, tiene datos que hay muchos límites y por eso es que ¿de quién es los datos? ¿Es de recurso humano o es de nómina? Pues es de los dos, porque no hay cómo separarlo, es el mismo dato. Entonces, ahí hay una disyuntiva que, por cierto, voy a lanzar por ahí una encuesta para ver cuál es el mejor modelo, si dos sistemas, uno para talento humano, uno para nómina, o uno solo, o dos, pero que se abren a través de APIs, que es lo moderno, ¿no? Entonces, vamos a ver cómo están las encuestas del mercado. Pero sí el valor agregado tiene que ser la innovación. Si no hay un componente de innovación continua, pues la propiedad intelectual se va perdiendo porque se va quedando obsoleta también. Entonces, Buen punto, José. Creo que ahí me gustaría preguntar, y bienvenida Fabián, en este caso de Uruguay 21, también miembro de ALES, y el amigo Guillermo Rizzo, que no es miembro, pero es de Uruguay también, acá saludos ahí. Pero justo ayer hablábamos en clase con los chicos de la universidad y hay un tema que creo que tiene que ver justo con lo que acaban de decir. Eh, la relevancia de y que tiene que ver, no sé si lo dijimos antes de empezar o cuando empezamos a grabar, pero da lo mismo. Una de las cosas que está sin duda transformando todos los sectores de servicios, el de Guillermo, que es arquitectura, o consultoría, que es el mío, o el de ustedes, que es tecnología de la información, es el tema de la inteligencia artificial y cómo esta, al final del día, tiene un impacto en la gracias. cantidad de gente que es requerida para hacer una actividad. Y hoy día, una de las cosas cuando yo hago consultoría, antes precisaba, no sé, 10 personas literalmente, y hoy día con ChatGPT puedo generar muchísimo más fácil actividades que son más simples, ¿no? Entonces, ¿cómo ven esto ustedes? Y sobre todo en la parte, en el punto fundamental que es nuestra audiencia de los miembros de ALES, que son los Procomer y las cámaras de comercio, ¿cómo encarar ese valor agregado? Porque creo que el punto acá es generar valor agregado para Correcto. diferenciarme, para diferenciarse, y eso creo que estamos de acuerdo. Pero ¿cómo generar ese valor agregado? Yo, Es la yo les voy a pregunta. mencionar algo, digamos, que todos estamos experimentando. El 100% acá posiblemente ya va a tener su instancia de ChatGPT, ya la utiliza. Yo no les voy a meter para mis notas de mi sesión, ahí lo tenemos, ¿verdad? Para poder atacar puntos específicos. Y eso genera que haya una potencial disminución en el talento que se vuelve commodity. ¿Verdad? Mira, que si antes necesitaba 20 recursos para chorrear código, ahora tal vez necesito 5. Que si antes necesitaba 5 project managers, tal vez ahora necesito 2. Entonces, hay una optimización de los recursos, pero el rol no se acaba. Sigo necesitando un project manager, sigo necesitando alguien que me haga testing, alguien que me haga desarrollo, que me haga arquitectura. Entonces, ¿dónde está realmente la clave de esto? Es seguir teniendo relaciones y poder establecer vínculos con personas, porque al final el ser humano, espero en Dios, no desaparece.
estamos aquí porque hay una relación, de alguna manera llegamos y cómo nos diferenciamos entre todo el resto de montones de empresas que hacen exactamente lo mismo, que todos te llegan 800 correos al día, que yo tengo la mejor solución de inteligencia artificial. Se vuelve más predominante el relacionamiento, porque yo tengo que entregarle mi negocio a alguien que yo potencialmente confío. Entonces, esa confianza es la que me va a permitir a mí entrar y poder optimizar y montar mis equipos, pero los roles siguen existiendo. Ujú. Sí. Eso lo entiendo. Ahora, la pregunta es, imagínate que vos, para que les quede claro, nuestros miembros de ALE son los Procomer y las cámaras de comercio o asociaciones de exportadores. Entonces, y esta gente se ocupa de promocionar, de que ustedes, las empresas, puedan vender más servicios de proceso de negocio, como Ana Karina, o de ingeniería, como Joaquín, o el que sea. Entonces, ¿qué recomendas, dada esta situación de lo que estábamos hablando, qué recomendación específica le darían a estas organizaciones? ¿Cómo podrían ayudarlos a ustedes, las empresas, teniendo en cuenta esta situación? Sí, mira, para nosotros la inteligencia artificial, como tenemos una aplicación que es un estándar, eh, ha sido precisamente el cómo canalizar el buen uso de esa inteligencia artificial. ¿Ok? Porque eh, yo acá ya la estoy empezando a llamar es acción inmediata en vez de artificial intelligence, porque uno lo que hace es tomar una acción inmediata para que te responda algo más rápido. Y tu capacidad analítica para poder decir esto me sirve, no me sirve al 50, lo voy a mejorar. Aquel que le manda la inteligencia artificial, copia y pega, creo que está condenado a posibles desastres. Eso no lo puede hacer Total. nadie. Y se ve mucho de eso también, ¿no? Entonces, indudablemente que es donde tú lo usas en beneficio. Por ejemplo, nosotros fue una disyuntiva. ¿Y después qué vas a usar? Porque hay tantas aplicaciones de inteligencia artificial que tú dices, ajá, ¿y cómo lo vas a usar? Y después cuando en una empresa como la nuestra, que también tenemos certificaciones SOC tipo 2, entonces ahí tenemos otro de los componentes. ¿Lo podemos usar? Sí, pero ahora tenemos que involucrar a la gente de Exacto. ciberseguridad, a la gente de confidencialidad de la información, que a ver si no tiene brechas, a ver si no tiene algunas vulnerabilidades. Entonces eso es importantísimo, porque la verdad es que eh, ahí es donde radica el uso. Entonces nosotros lo empezamos a usar a lo interno para control de calidad de las aplicaciones, después lo utilizamos para también generación de código y ya lo estamos usando en nuestra herramienta también, por ejemplo, para descriptores de cargo. Entonces, el descriptor de cargo te sugiere de acuerdo a todo lo que tú estás creando, vamos a suponer que estás creando un cargo para un país con unas condiciones, etcétera, él te da cierto insumo para que y lo han dicho los expertos de talento humano que dice, sí, es que cuando uno se pone a crear descriptores de cargo, hasta tienes que hacer un curso de redacción primero. Bueno, este te ayuda. Y lo hemos hecho y lo hemos probado, que el modelo sí camina y funciona, puesto que hasta clientes de nosotros que ya tenían ciertos cargos creados, que lo hicieron totalmente sin ninguna ayuda de un generador de texto, porque esa parte lo que está generando texto de acuerdo a esto, pues ahora también están validando qué tan vigentes están sus escritores de cargo, cómo los pueden mejorar y todo lo demás. Entonces, por ahí empezamos. Yo lo que les, yo lo que Pero les llegar quiero a esa agregar es, decisión no es fácil, ¿no? O yo lo que sea, les quiero agregar, digamos, y posiblemente nadie conoce mejor el negocio de lo que ustedes hacen y su producto que ustedes, ah, pero es cómo articulo yo primero qué necesidad estoy viniendo yo a satisfacer. ¿Cuál satisfacer. es el job to be done? Eso es un elemento clave para Correcto. los que no se anotaron Clave. todavía al Diplomado Internacional en Exportación de Servicios. Tienen que hacerlo porque vamos a hablar de eso. Número uno, ¿verdad? Número dos, ahora sí, ¿cuál va a ser mi estrategia para yo dar a conocer? Hey, voy a ir a hacerlo por medio de una alianza, voy a trabajar tal vez con una empresa más grande en la cual me puede subcontratar parte de los servicios porque se necesita. Entre más grande, más difícil y complicado hacerlo al interno. O si ustedes tienen el suficiente capital o capacidad de hacerlo, pues una de las opciones es ir al mercado, ¿verdad? Si van a atacar un mercado norteamericano, hay que hacerse presente, hay que ir y conversar con las personas
y verlas a la cara y sentarse y entender más a profundidad para poder crear ese vínculo, ¿verdad? Que es lo que estamos hablando. Si no hay un vínculo, si yo no puedo crear esa red y alguien puede decir, "Mm, tal vez yo puedo confiar en vos, ok, estoy dispuesto a escucharte una segunda, una tercera vez, ok". Entonces, si está entre sus posibilidades, hacerlo. Los trade shows funcionan mucho, los eventos, en nuestro caso, por ejemplo, Costa Rica Procomer hace muy buen trabajo invirtiendo en participar en eventos, que ya sea el South by Southwest o el EMEAS o el Midsize Enterprise Summit. Es el encadenado hoy. Hoy estamos en el segundo día de encadenados. Ahí está. Exacto. Entonces te da la oportunidad de ir y conocer a las personas en un ambiente que no sea solo técnico y laboral, y que yo sé que nosotros como ingenieros nos encanta hablar de nuestro producto y lo bueno que hacemos y vea toda la tecnología que tenemos por atrás. Del contraparte hay una persona que posiblemente no te va a dar el negocio de esa manera, porque ¿cómo se Así es. diferencia usted del resto? Entonces, punto número dos es poder establecer esos vínculos con las personas. Y Así una es. vez que ese vínculo está, que ya es el tercero, que es importante, el cliente compra en su momento, el cliente es el que decide cuándo, no nosotros. Y habrán relaciones o contactos que podemos establecer hoy y ellos necesitan escuchar que, hey, estamos presentes, estamos por acá, ¿cómo vas? Y así como puede salir en un mes, puede salir en 2 años, puede salir en 3 años, que esa es la necesidad de poder expandir y estar presente en la mente de las personas. Che, te corto porque dijiste, está buenísimo lo que dijiste. Dijiste el primero es el show to be done, el tercero es el networking, y el segundo, ¿cuál fue? No, el segundo es establecer vínculos con las personas, ya sea, Bueno, pero entonces son, pero es por eso, es Una relación el de tercero es el confianza, llamémoslo así. seguimiento. El tercero al es el seguimiento. Ok, seguimiento. perfecto, muy bien. Una, justo ahí estamos entrando en materia porque esto se trata de cómo ayudar a las empresas a internacionalizarse, viendo ejemplos. Y me gustaría seguir por ahí, pero voy a volver un poquito antes porque se me han generado muchas preguntas en esta historia. Una de las cuestiones que a partir de la pandemia ha generado mucha movida es lo que nosotros le decimos microsourcing, que es estas contrataciones directas desde empresas de Estados Unidos a individuos que están en nuestros países. Esto es muy intenso en Uruguay, pero entiendo que también se da en Costa Rica. ¿Y por qué Muchísimo. pregunto eso? Porque en lo que decías vos, Juan, hace un rato, que ya no es suficiente con el staff augmentation como modelo de negocio, porque al final del día lo que están haciendo las empresas de Estados Unidos es haciendo quizás ellas mismas ese staff augmentation, haciéndolo directamente contratando individuos en lugar de contratar a empresas como ustedes que dan valor. Entonces, ¿cómo han percibido este tema de las contrataciones individuales de empresas de Estados Unidos? ¿Ha sido un fenómeno o es un fenómeno relevante en vuestro caso? En Costa Rica se ha generado attrition o salidas de las personas para trabajar en este tipo de cosas. Sí, hay de todo, Javier. Realmente, todos estos acomodos del mercado, tú tienes que prepararte porque sí, se ha ido gente porque le han ofrecido mayor salario, y así de sencillo. Y el trabajador lo ve reflejado es en su bolsillo, porque basta ser de que a ti te contraten sin cargas sociales, donde estás en un país de tienes 40% de cargas sociales, pues esa empresa tiene un margen de darle al trabajador en su bolsa ese 40%. Y entonces el trabajador dice, perfecto. ¿Por qué lo asumen? Porque a veces tampoco son usuarios de las cargas sociales, no van a los hospitales, no lo hacen, ese tipo de cosas que también, aunque aquí la parte médica funciona bastante bien, si hay si alguno todavía asocia mi acento, tengo 21 años en Costa Rica, vengo de Venezuela y una de las cosas por la cual yo decidí venirme a Costa Rica fue por la educación y por la salud, básicamente, ¿ok? Sobre todo la educación. Es un país muy bueno para crear a tus hijos, donde le puedes dar una educación bilingüe a un precio bueno. Entonces, ese acomodo de gente, sí, se te puede ir gente, pero tú también tienes una oportunidad de contratar gente también en otros países. Entonces, Eso. eh, es como decir, o sea, tú no puedes negarte, tú en un determinado momento tienes que estar preparado para que el grande te
a lo Lo mejor estás te haciendo vos, afecta, está pero tú perfecto también lo que pierdes. decís, Sí, José. ¿Eso lo también. estás haciendo? ¿En qué países concretamente estás contratando a Sí, esta nosotros gente? tenemos gente tenemos gente en Estados Unidos porque incluso tiene el conocimiento funcional de nuestra herramienta y entonces se han ido allá y han conseguido un trabajo mejor con nosotros que Ujú. hacer otro tipo de trabajo. Entonces tenemos en Estados Unidos, tenemos en Venezuela, tenemos en Colombia, ¿ok? Y entonces no hemos tenido ningún tipo de inconveniente también en ese sentido y eso nos ha dado una flexibilidad hasta en horarios, porque así también no estás obligado a crear a lo mejor 2 turnos de trabajo, pero tiene gente que puede estar en su horario 2 horas antes que los otros países y hasta puedes dar un poquito más de cobertura donde la gente está trabajando también 8 horas. Sí, yo Correcto. ahí quiero complementar algo Dale. con varios puntos, en realidad. Eh, Ahí todo depende del foco que tenga la compañía, porque, a ver, el ecosistema moderno hay muchos competidores, es decir, hoy yo puedo estar compitiendo con alguien y mañana colaborando con esa misma persona con una oferta específica, ¿verdad? Entonces, este tema de los freelancers o de las contrataciones directas puede ser un arma de doble filo o no, depende como uno lo quiera ver. Pero sí es cierto que si uno tiene un foco, por ejemplo, en cuentas blue chips o tier one o cierto foco en algún segmento, cada vez más vas a competir menos con eso, porque de alguna otra manera hay temas de compliance que son barreras de entrada para ciertas, digamos, maneras de contratación. Entonces, todo depende mucho del foco que uno tenga. Y yo creo que eso es una de las claves, sobre todo desde el mundo de servicios y de consultoría tecnológica, el tener foco, porque, a ver, el mundo de la tecnología, hoy nos podemos poner a discutir y ya tiene demasiadas oportunidades, un mercado tiene muchas oportunidades y cuando uno empieza a ver todas esas oportunidades es muy fácil perder el foco. Entonces, Ujú. en realidad, digamos, cuando uno esté lanzando una herramienta o está lanzando un servicio, obviamente uno tiene que tener el pensamiento global desde el inicio, porque obviamente la economía está globalizada. Entonces, digamos, si pensamos en diseñar un proceso, una propuesta muy específica para tal vez un mercado local, puede ser un poco más complicado escalarla. Pero cuando igual lanzamos una solución, un servicio que pueda escalar, ahí el tema es no perder el foco, porque puedes dispersar tus esfuerzos y al final de cuentas, acá en Costa Rica tenemos un dicho que es una gota de agua sobre una plancha caliente. Entonces se difumina súper rápido y de alguna otra manera, digamos, puede ser que en las etapas iniciales de la exportación uno se pueda perder. Entonces, simplemente quería agregar eso porque el tema de los competidores, sobre todo en temas de exportación, es importantísimo. Es decir, que ahora Juan mencionaba un poco lo que hace Procomer y a veces vamos proveedores que competimos en mercado local juntos a vender juntos afuera, ¿verdad? Y es parte digamos, de un poco de la red de aliados, tanto globales como locales, que es un poco lo que estamos incentivando hoy. Pero entonces, hay maneras de poner ciertas barreras según el foco que uno va teniendo en esa estrategia de nearshoring o de exportación. Y eso que habla Miguel, veas, punto importante que también es qué tipo de organización o son ustedes o están creando. Esto es una conversación que yo tenía con un colega el otro día que me decía, mira, ¿cuántos empleados tenés? Casi 500. ¡Wow! Sos grandísimo. Y yo, posiblemente usted hoy, con su negocio de 100 personas, está haciendo más dinero de lo que estoy haciendo yo. Correcto. Te voy a explicar por qué. ¿Por qué? Porque una cosa es un lifestyle business, que es el objetivo que usted quiere hacer. Si yo quiero tener una buena calidad de vida, hacer dinero, para que luego yo pueda reinvertirlo en otras iniciativas, o si yo estoy buscando crecer una organización que el día de mañana, como el estilo de Babel, puedo ir por medio de adquisiciones para acelerar mi crecimiento, o puedo preparar la organización para yo eventualmente venderla. Dos estrategias distintas. Y también está el tipo de mercado que yo quiero atacar, porque si yo voy a ir a atacar un mercado más, por ejemplo, small medium o mid size, ¿por qué yo voy a crear una estructura grandísima con cargas sociales, verdad? Si yo realmente lo que estoy es en el negocio tal vez de conectar. Pero si quiero crear un servicio, ahí sí, yo necesito crear una estructura de servicios detrás de que me permita certificar mi centro, ISO, SOC compliant, etcétera, porque ese va a ser mi diferenciante.
Entonces, hay cabida para los dos, pero es Correcto. importante que se definan y hasta dónde está mi capacidad de crecimiento, mi estrategia y mi ánimo de riesgo. Claro. Muy buen punto que decías, Miguel, antes de poner el foco. Y yo creo que vamos conformando unos muy lindos conceptos de salida o de recogida de este grupo. Ahora, acá hay gente ¿por qué digo buen punto? Porque en general muchas empresas con las cuales hablamos quieren vender lo que sea y a cualquiera y eso hace que en la práctica sea muy desafiante. Entonces, eso resulta de la experiencia que hay que darle foco. Quizás te lleve un poco más de Claro. tiempo, pero vas a ir más seguro que dándole palazos a cualquiera. Pero una cosa que sin duda que sale como reiterado lo que quieren hacer las empresas cuando estamos acá es cómo das el primer paso a la internacionalización. Y entendí vos, Juan, que mencionaste una estrategia que me pareció sumamente interesante y no sé si te aliaste o identificaste un flaco, digo, una persona en Estados Unidos y con él hiciste un acuerdo. No sé si es eso capaz que lo puedes explicar, pero es un paso fundamental el entender, porque una vez que entraste ya está como más, no sé si más fácil, pero es más llevadera la cosa. Pero mucha gente que se pregunta, bueno, ¿cómo llego a Estados Unidos? ¿No? Que es uno de Mm. los mercados más Súper buena pregunta. apetecibles. Bueno, te cuento mi historia. De hecho, antes yo de incorporarme a CRG, tenía otra empresa con la cual había iniciado y tuvimos pues llamémoslo un golpe de suerte, porque uno de nuestros muy buenos amigos se fue a trabajar para una empresa norteamericana y andaban buscando en ese momento recursos que eran muy escasos. Y pues como Costa Rica tenía una alta concentración de, de recursos con alto conocimiento, estábamos en el momento correcto para ofrecerlo. Sin embargo, había una barrera de entrada muy alta. Mira, yo no tenía experiencia incorporando una empresa en Estados Unidos. Ejemplo, yo no sabía que para poder trabajar con empresas enterprise te piden un certificado para poder, por temas de daños y perjuicios de hasta $5 millones. Cuando a mí me dijeron eso, yo me sorprendí yo de cómo lo voy a hacer. Entonces, lo que hicimos fue buscar una empresa local aliada en la cual hicimos un trabajo en conjunto y ellos nos ayudaron a complementar todos esos requerimientos al inicio. Ellos se ganaban un fee, nos ayudaban con temas de flujo, porque obviamente pues tengo que contratar al talento, va a trabajar 30 días y entre más grande la organización, más los flujos, 30, 45, 60 días, que una empresa más grande sí tiene financiamiento. Pues conforme fuimos avanzando, ya se empezó a ganar historial y eso nos permitió a nosotros, y ahora sí, decir, bueno, llegó un momento en el cual ya nos podemos independizar, ya podemos correr la unidad separado sin necesidad de Pero trabajar. ¿cómo conseguiste, cómo hiciste ese contacto, el primero? ¿Cómo hiciste para conseguirlo? Factor Bueno, suerte, como lo dice él, hay que estar ahí. pero sí te cuento, digamos, mi historia. Fue con Procomer. Mi primer show fue con Procomer a Chicago, participando en una feria que se llamaba Midsize Enterprise Summit, el Ok, MIS. bueno, entonces nuestros amigos de Procomer, que seguramente hay alguno acá, pero está nuestros, de todas formas, los colegas de Uruguay 21, que las actividades entonces que hacen son útiles. Entonces, Son súper eso es útiles. un punto. Definitivamente, definitivamente Y, sí, sí, soy y testigo te de ellas. cuento, por ejemplo, te cuento en mi caso, en ese momento, 2012, nunca me voy a olvidar, vamos a la feria y ya estaba también con mi otro aliado, esta otra empresa que vendía servicios de staffing, una persona norteamericana, y él me enseñó, digamos, me caminó sobre el cómo usted debe de hablar 90% de relaciones y solo 10% técnico. Eso que has dicho ya salva la mañana de los que están escuchando. Acuérdense de ese punto. Sí. Y yo sé que nos encanta hablar de nuestra solución porque nos emociona, la hemos construido, los que hemos sido emprendedores, o sea, no hay nada que nos haga más orgullosos de nuestro producto. Pero para yo poder hacer ese vínculo, tengo que conocer a quién es la otra persona al otro lado. Entonces, el 90% de la conversación fue con este individuo sobre la vida y que le gustaba jugar golf y que se hacía en Costa Rica y las playas y que cuando él estaba joven se había venido a surfear y creamos un vínculo al punto que todo el fin de semana hasta las 2 3 de la mañana caminando por las calles de Chicago y al mes esa persona me mandó un correo y ahí fue cuando era el momento para brillar. Tengo esta necesidad, ¿me puedes ayudar? Gol. A partir de Así ahí es.
hacerlo, entregarle, asegurarse de no soltarlo, el mejor servicio posible. Sé que no le ganamos mucho dinero en ese momento, pero fue lo que luego desencadenó. Ese me hizo un contacto con el otro y luego con el otro y me referenció al Tu otro. caso, Juan, es un caso de manual. Excelente relato porque Así es, hace más de 15 años que estamos en esto, no 80, en el 90 y pico por ciento de los casos es así. Así, buenísimo la así descripción. es, así es. ¿Cómo te ha sido tu caso, José? Bueno, el caso nuestro fue muy particular porque fue con una empresa muy, muy grande, Procter Gamble, la división latinoamericana que estaba en Venezuela en ese momento. Y nosotros lo que le hacíamos era consultoría, no teníamos producto ni nada por el estilo. Entonces le hicimos una consultoría para ver la sensibilidad de los sistemas por los problemas del año 2000. Y ellos habían comprado ya al principio de los 90, habían comprado SAP a nivel mundial y la solución para Latinoamérica llegaría por el año 2003, estimada. Y entonces ellos dijeron, tenemos que buscar algo. Entonces, como nos contrataron para eso, nada más de hacerle ese estudio de sensibilidad y así se lo demostramos, dónde era que fallaban las cosas, pues también le dijimos que eso no se podía parchar. Porque en ese momento, y hoy en día hay muchas empresas así, tienen un sistema en un país en un lenguaje, en otro país en otro lenguaje, etcétera. Ahí había de todo. Entonces le dijimos, no hay cómo parchar eso, pero ustedes, ¿por qué no nos ayudan? Si ustedes nos hacen consultoría en esto. Entonces, sí, pero no tenemos el conocimiento en todo lo que ustedes tienen. Una ensalada de sistemas operativos y de lenguaje, eso es imposible. Nosotros lo podemos hacer de cero. Entonces le dimos una idea, pues no les gustó la idea, nos dijeron que no, porque, ¿cómo se llama? Eh, la primera pregunta que nos dejó fuera de base fue, ¿cómo se llama tu producto? Me reí, no tiene nombre. Le dije, no, no tiene nombre. ¿Cómo vas a tener un producto que no tiene nombre? Le dije, pero es que ustedes no han entendido que el producto no existe. Me dice, pero es que tú me estás demostrando como que si eso existiera. Le digo, no, no, yo le estoy dando una idea y estoy convencido totalmente de que esa es la solución. No hay otra alternativa en el mercado que ustedes encuentren para resolver este problema. No, no, nosotros queremos algo que ya esté hecho. Bueno, me despedí, le dije, si lo consiguen, avísenos que los queremos representar. Pues nada, 2 meses después nos llaman, mira, la idea de ustedes nos gustó, la vimos bien, no hemos conseguido nada. Entonces, ¿cómo podemos hacer para arrancar esto en 15 días? Wow, bueno, vamos a arrancar en 15 días. Entonces, ya le habíamos mandado una oferta y todo lo demás. Y la verdad es que la suerte fue que ellos nos dijeron, ya, un momento, ya nos mandaste cuánto puede costar, pero dime qué necesitas tú para vivir. Nosotros vamos a trabajar juntos. Gracias a Dios, tú no estás proponiendo aquí ni un jabón, ni una pasta dental, ni nada por el estilo. Nosotros no queremos la propiedad intelectual de eso. La propiedad intelectual es de ustedes. Si lo desarrollan y funciona, perfecto. Y bueno, y ahí fuimos que hicimos el match. Fuimos apostándole a ganador y fue un proyecto que estuvo en la mira de todo el mundo y de verdad que lo hicimos en tiempo récord. Incluso incorporaron países que no estaban previstos hacerlos porque pertenecían a Estados Unidos, pero ese fue el caso de Puerto Rico porque tampoco iban a tener esa solución. Y lo usaron por ahí como hasta el año 2010. O sea, ya nosotros sabíamos que era un proyecto que tenía inicio y fin, pero ahí fue la visión de capitalizarlo para el futuro. Y de hecho, la versión que le dejamos a ella fue muy diferente a la que nosotros fuimos cambiando en el tiempo. Y eso es lo que nos ha mantenido durante tantos años en un nicho que típicamente es el último. O sea, cuando se habla de la nómina, pueden estar ustedes seguros que esa es la última solución que ve cualquier CEO de una empresa. Esa es la última. Nosotros estamos ahí agarraditos de la cola del caballo. Siempre se preocupan de la cabeza, del cuerpo, las patas, la silla y la cola la dejan de último. Ahí estamos nosotros. Buenísimo, buenísimo tu ejemplo. Miguel, ¿cómo ha sido el proceso inicial de internacionalización? Bueno, en el caso de las operaciones que nosotros teníamos en Centroamérica, que empezaron por Costa Rica, fue muy parecido a Juan, digamos. En realidad fue de la mano de Procomer en su momento, porque al final de cuentas había muchas oportunidades en mercados satélites.
El objetivo de Abel no solo era ir a buscar un mercado donde pudiera vender, sino un mercado donde pudiera conseguir talento, porque eso también siempre ha sido un reto para nosotros. Entonces siempre lo vimos desde esas dos perspectivas. Un mercado local que tenga mucho potencial de desarrollo comercial, evidentemente, y de las operaciones, pero también un mercado donde nosotros pudiéramos generar de alguna u otra manera capacidades locales para desarrollar y hacer delivery. En realidad nosotros en un principio fuimos y nadamos un poco contracorriente. Sí que exploramos siempre el mercado americano porque era un mercado muy interesante y sigue siendo un mercado muy interesante, pero también veíamos mucho potencial en mercados, digamos, como República Dominicana, en su momento Ecuador, Colombia y demás. Entonces, en realidad nosotros, mientras muchas empresas basadas en Costa Rica digamos, por el nivel de inglés que hay acá, estaban muy enfocadas en el mercado americano, nosotros sí que diversificamos un poco y más bien fuimos hacia otros mercados donde nosotros logramos ver oportunidades también. Esa fue un poco nuestra estrategia y de hecho, digamos, el mercado americano, en este momento nosotros realmente tenemos un par de clientes que se atienden, pero no es nuestro foco. Qué Eh, buenísimo lo que contás. entonces, eso fue un poco, digamos, la estrategia que nosotros hicimos, igual de la mano, en este caso, de Procomer para buscar las opciones en esos países, ¿verdad? Buenísimo lo que contás, porque en general esa dialéctica de venderla a Estados Unidos o venderla a la región la hemos visto en otros encuentros. Al menos en Uruguay el 90 y pico por ciento de las empresas se enfocan desde el inicio ya a venderla a Estados Unidos. Pero hay un grupo como vos y la empresa que digo, opa, pero acá hay un mercado que es América Latina que nadie le está prestando bola o atención, perdón mi palabra. Ujú. ¿Por qué no nos metemos, no? No, está Entonces... bien dicho, está bien dicho. Sí, sí, todos entendemos. Está bien. ¿Y cuáles son las diferencias sustanciales de uno y otro mercado? Nos han dicho que Estados Unidos paga mejor, que los ciclos de negociación son más cortos, que las formas de negociación son más ágiles, que no hay problemas de acuerdos de doble tributación, y que Ujú. América Latina, por ser latinos, tenemos una mayor llegada de los vínculos. ¿Cómo lo ven ustedes en esa A dialéctica? ver, yo creo que los retos que estás diciendo al final de cuentas son súper ciertos, ¿verdad? El tema, digamos, y son yo creo que uno de los desafíos que siempre vamos a tener las empresas de servicios, independientemente de los mercados. Y ojo, que eso puede cambiar de la noche a la mañana como está pasando con el mercado americano en este momento. El tema de las tarifas, ¿verdad? El tema de las barreras regulatorias que al final de cuentas terminan siendo barreras de entrada. Entonces, eh, desde cierta perspectiva, nosotros lo que hemos detectado o lo que hemos estado viendo es que en efecto, digamos, los temas culturales son muy distintos e influyen muchísimo en la manera de negociar, pero si, digamos, nosotros durante los últimos 3, 4 años nos hemos enfocado muchísimo en las cuentas grandes, digamos, en bancos grandes, y, y en realidad los procesos son muy similares casi que en todos los países. Obviamente, repito, en la barrera de entrada y lo que dice Juan de hacer ese relacionamiento es complejo, ¿verdad? Digamos, dependiendo de cada uno de los países en los que nosotros trabajemos. Pero ya desde la perspectiva, digamos, de un procedimiento es igual de complejo estando en un país A o en un país B. Y digamos, nosotros tenemos un retailer muy grande como cliente, que no va a decir el nombre, pero es un retailer enorme, eh, y es muy complejo, pero es que sus normas van a ser las mismas en Costa Rica que en Guatemala, que en Estados Unidos, porque al final de cuentas es un único conglomerado, ¿verdad? O un único cliente. Entonces, ¿Dónde sí, conseguiste ese cliente? ¿Lo conseguiste en Costa Rica o lo sí, conseguiste en... lo Ahí está, conseguimos en Costa buenísimo. Rica. Lo que pasa es Perfecto. que eso Ese fue... punto, dame un es- segundo, Miguel, porque eso es lo que estás diciendo. Muchas veces se deja de lado como estrategia de internacionalización y es sumamente valioso. Nosotros le decimos esto, seguir al líder. Si vos le vendés a una empresa multinacional que está en este caso en Costa Rica o una empresa internacionalizada de Costa Rica en otro lugar, en base a lo que dijo Juan del networking, las redes, es clave eso. Así que seguí, por favor. Sí, entonces digamos, desde esa perspectiva, yo creo que es un poco también el caso de José Manuel, ¿no? O sea, al final de cuentas, de la mano de una compañía muy grande que estaba localmente en Costa Rica y pudo crear su producto y de ahí seguir desarrollando y exportarlo. Si mal no te entendí, así fue. Eh, Entiendo.
Pero entonces, en efecto, digamos que sí hay ciertas barreras y sí va a cambiar culturalmente algunos temas, pero digamos, dependiendo del foco que uno tenga en el nicho de clientes que uno tenga, va a ser complejo. Igual, siempre ha habido un mito de que vender en sector público y vender sector privado es muy distinto. Pero igual, el sector privado es complejo en las compañías que son grandes, que tienen que pasar por procesos de compliance, o sea, entonces, digamos que yo creo que son retos que uno tiene que tener muy claro que Claro. independientemente sea el mercado que uno vaya a tener, Yo, siempre van a salir, ¿verdad? de hecho, digamos, Tal como lo dijo Juan. va a depender mucho de, vuelvo tal vez, y perdón, a veces soy un poco necio, del tipo de negocio que querés desarrollar y tu Ujú, apetito de riesgo, ¿verdad? correcto. Si esta es una empresa pequeña o mediana o lifestyle, cuando hablábamos sobre los errores, no me voy a ir a hacer Eso un... es una de las cosas. Ya si querés al final de lo que estás diciendo, tirate, porque ya nos queda poco, es impresionante el Ok, tiempo cómo se ha pasado. estoy Tirate rapidísimo. uno de tus errores que te aparezca y diga, cómo la pefié en esto, Sí. pero que de eso aprendieras. Y con eso seguimos al Ok, resto. perfecto. Termino esta idea y ya salto a eso rápidamente, que es... eh, Centroamérica es un mercado muy pequeño comparado a Colombia, comparado a Brasil, comparado a Argentina, ¿verdad? Demasiadas personas. Costa Rica por sí solo son 5 millones de personas, Ujú. ¿verdad? Entonces, atacar un mercado centroamericano tiene más sentido, pero para eso posiblemente tengo que buscar cómo tener, cómo entregar el producto local, porque los presupuestos las empresas lo van a tener locales. Entonces, un ejemplo de un retail grandísimo, Walmart. Walmart necesita un proveedor que me pueda entregar en todos los países, porque yo no voy a ir a buscarme uno por país, es muy complejo para una proveeduría, ¿ok? Pero si en la contraparte yo estoy en el negocio todavía de posicionar recursos, sacar un buen markup, Estados Unidos sigue siendo un mercado súper atractivo, porque sí es competitivo. Yo puedo agarrar a decir, mientras tengo que pagar localmente 85, $90 la hora, puedo ir a conseguirme el mismo tipo de recurso, nearshore, por posiblemente 35 o 45. ¿Ok? Errores garrafales que yo les cuento. eh, Desde mi punto de vista fue, he tenido oportunidades que me han dado la posibilidad de expandirme y he puesto mucho dinero, mucha inversión para abrir ese mercado sin tener una claridad, una estrategia, o solo tal vez ir de la mano de un cliente creyendo que ahora voy a poder conseguir un segundo o tercero. Y ahí eso nos ha costado mucho dinero, porque hablamos de las barreras. Entonces, bueno, como ya me fui bien en Centroamérica, me fui a abrir Brasil. Y compré Brasil, tramité los permisos y de repente el cliente que creía que me iba a expander tomó la decisión de o no hacerlo ahorita o no hacerlo mañana. Entonces ahora me encuentro con una unidad de costos, con costos altos que tengo que pagar todos los meses y que está detenida porque le fui a apostar a un potencial crecimiento. Lo que Eh, pasa es que te Yo, metiste con Brasil, que tiene una estructura, acá está el amigo José Augusto, que tiene una estructura de impuestos para la importación bastante salada, ¿no? O difícil. pero, bueno, pero yo inclusive ni siquiera he secundo a Juan llegado Manuel. ahí. Por Sí. ejemplo, ni siquiera he llegado ahí porque fue apenas crear la entidad para poder servir al mercado local y al final se cayó. Vos querías Imagínate. establecerte Yo me allí. Sí. establecí, yo me fui y me pasó en otros Bueno, dos mercados iguales. Y al graso final, error. eso, Craso error, craso. Y yo secundo a Juan Manuel porque fue igual nuestro caso. Vamos. Y realmente agradecido con Dios porque ya en esta empresa está segunda generación y mi hijo fue uno de los que mm, primero, o sea, y esa mentalidad fresca y todo lo demás me lo hizo saber. Ya mi hijo está conmigo haciendo la codirección de la empresa. Entonces, en ese momento, y también el respaldo de mi esposa que tiene ese sexto sentido, ¿no? Eso fue vital. Pero nosotros inicialmente ya teniendo clientes en otros países, ¿por qué eran clientes en otros países? Porque los habíamos firmado a lo mejor de Costa Rica, tenían operaciones en otros países, pero tenían cierta independencia. Entonces, ya tú decías, bueno, tengo 5 clientes en este país, 6 clientes, lo que fuera. Realmente uno piensa que ya con eso puede crear una entidad y empieza a patear la calle allá y todo lo demás. Otro craso error.
el país te tiene que llamar a ti muchas veces, el negocio ya es el que te tiene que llamar. Eso así lo visualizo yo. Nosotros creamos entidades en 3 países y el cuarto la creamos y menos mal que sin costo la disolvimos, porque en las otras las disolvimos después de 3 años tratando y nada, porque esa idiosincrasia y cuando tú llegas y dices, voy a este país, pero tengo que hablar en ese léxico y a veces tienes que hablar dentro de ese mismo país, tienes que hablar con la idiosincrasia del norte o del sur, porque si no, de verdad no te atienden. Entonces, Y les voy a por eso contar es otro, que creo que los aliados, esa buscar aliados que ya estén establecidos, es la mejor estrategia y para les inversión cuento la Buenísimo. otra internacional. segunda, que ojalá les sirva mucho. Y esa es una frase que en su momento no la entendí, por uno como emprendedor y fundador se emociona mucho. Es, uno cree que uno siempre puede salir de los problemas vendiendo más. Y eso es un error garrafal. Si usted no ajusta su estructura de costos y gastos a lo que usted puede pagar hoy, Soportar. perdón, exacto, estaba pensando en Afford. Como fundador uno siempre es demasiado optimista, no, y es que mañana voy a cerrar este negocio y pasado mañana voy a cerrar este negocio y siempre hay una justificación y el tiempo pasa y pasaron 5 años, 10 años y cuando te das cuenta siempre estás en modo inversión. Entonces, yo no lo entendía en su momento. Yo decía, no, no, yo voy a vender más, con que venda 5 clientes, 10 clientes, agarren su modelo de negocios, ajústelo a sus posibilidades, aunque tenga que desescalar un poquito, pero un negocio que no hace dinero, que no es rentable y que no tienes un control de flujo, en Sí. cualquier momento te Eso puedes... es un punto brillante lo que decís, Juan, porque en la literatura está muy reflejado. En general se le llama overconfidence bias, es como un sesgo de confianza. Y eso es un elemento clave para los emprendedores porque te hace, vamos para adelante, vamos para hacer esto, pero al mismo tiempo, si no tenés unos filtros, puedes meter la pata. Entonces tenés que Sí. ser consciente de ese tema. Estamos en los movimientos finales. Me debes un error, Miguel, y ya pensando cuáles Yo- son algunos tips que pueden darle ustedes a las empresas de América Latina para salir al mercado exterior. Y sé que esto les va a ayudar a los amigos que están acá de las otras agencias o cámaras en Costa Rica, que ustedes lo mencionaron, tienen una estrategia que es el tema de los encadenamientos. Si entiendo bien los encadenamientos, es que ustedes, empresas locales, pueden venderle o tratar de generar vínculos con empresas multinacionales. Capaz que un segundo contar esa experiencia que seguramente puede ser de mucha utilidad en otros países. Miguel, Sí, ¿cuál es tu error? bueno, primero secundar un poco lo que ya han mencionado anteriormente, porque en realidad eso es. Y en la expansión de la internacionalización, ya incluso no solo cuando uno está empezando, sino cuando tal vez va avanzando un poco, el no perder foco. Es que hay un síndrome que se llama el síndrome napoleónico, que es, voy a ir a abrir un montón de países, pero no consolido nada y después el imperio se me cae rápido. Eh, Hay un proceso de madurez para consolidar mercados y uno se tiene que a veces tomar el tiempo porque de alguna otra manera, conforme uno va abriendo más y más y más, tu capacidad de inversión en cada uno de los mercados se va a empezar a diluir y eso puede ser que un mercado que sí sea muy rentable, que tenga mucho potencial, no se pueda sacar el provecho porque estás diluyendo la inversión en un mercado que tal vez hizo sentido, pero en realidad no tiene el potencial real en ese sentido. Entonces sí, es un poco lo que decía Juan, tener un plan, o sea, realmente tener un plan de internacionalización porque, repito, en el mundo de los servicios y en el mundo de la tecnología particularmente, que es en el que estamos nosotros, eh, hay demasiadas oportunidades por todo lado y es facilísimo perder el foco si uno no tiene claro cuál es su plan y su objetivo en términos de internacionalización. Eso nos pasó hasta cierto punto que incluso tuvimos que cerrar oficinas que abrimos en algunos momentos y son decisiones que cuestan, porque son decisiones, no, es que si vendo cinco clientes más lo voy a lograr. Ok, vaya, invierta para vender esos 5 clientes. Le vas a quitar inversión siempre a algo si no tenés un plan claro en ese sentido. Así es. Desde la perspectiva del otro que mencionabas, yo refuerzo mucho el tema de los encadenamientos y es un tema de los competidores, ¿verdad? Ahorita hay muchas maneras de atacar mercados
no necesariamente directamente, ¿verdad? Sino tal vez a través de un partner que uno pueda hacer comercial y que sea una de las palancas de crecimiento, ¿verdad? Nosotros principalmente lo hemos hecho más bien importando soluciones de otros países, ¿verdad? Hacia los países que nosotros operamos directamente. Entonces, digamos que esa es una de las recomendaciones que tradicionalmente uno no ve desde un principio y yo creo que encuentros como estos y las organizaciones, digamos, que fomentan los encadenamientos son vitales para nosotros poder hacer ese tipo de negocios en conjunto, ¿verdad? Entonces, tal vez es una de las recomendaciones que yo doy en el sentido de tal vez iniciar su plan de exportación. No necesariamente siempre hay que hacerlo directo y solo. Uno se puede apoyar en partners o se puede apoyar en contactos que uno tenga para justamente darle una escalabilidad a ese plan de internacionalización. Brillante. No, comparto contigo. José, ¿cuáles son tus tips, recomendaciones? Tal cual, creo que la resumo en eso, hay que buscar aliados estratégicos. Estratégico es que vean en ti, en tu empresa, en un valor agregado y que ellos también tengan un valor agregado donde tú puedas darle apertura. Eso también es importante. O sea, si tú te vas a internacionalizar, ya deberías de tener como tu base. Entonces tú también, esa base la fundaste en función a confianza, clientes leales, clientes que están contigo, que forman parte pues de un equipo. Entonces tú también pudieras ver cómo buscas a ese aliado que tenga un valor agregado que también beneficia a tus clientes. Entonces, de esa manera, tú no estás pidiendo, tú estás diciendo, vamos a trabajar en conjunto, dando también. O sea, eso es muy importante. Buenísimo. Juan, Bueno, creo que excelentes consejos por parte de José Manuel y Miguel, ¿verdad? Al final, todo siempre redunda sobre las mismas ideas. Yo incorporo definir bien lo que les dije, qué necesidad vengo yo a satisfacer, cuál es mi go-to-market, cómo lo hago, ya sea que voy directamente a los clientes, ya sea que lo voy a hacer por medio de alianzas, cómo ayudo a revender, monto un programa en el cual te doy un white label, hago un SKU, póngale un markup, usted se gana un porcentaje, yo me gano lo otro y así se crece. Este, y al final, el consejo final, esto es un juego de estadística, es tratar de mantenerse el mayor tiempo vivo posible, porque si ustedes creen en su producto y saben que es bueno y lo pueden dar, es cuestión de seguirlo intentando, prueba y error. Si no me funcionó por esta, voy por la otra y la que sigue hasta en algún momento funciona. Entonces, no puedo cuantificar eso, no puedo decirle cuál es la regla, pero el ser positivo, el ser constante, optimista en los momentos difíciles, en donde usted menos lo cree, es cuando eventualmente sale. Entonces, impresionante. Me quedo con estos conceptos que nosotros le decimos job to be done o el que dijiste vos, Juan. ¿Cuál es el dolor que vamos a cubrir? Que eso, de manera desafortunada, muchas empresas salen a vender sin tener claro qué es lo que están vendiendo o cuál es el dolor que están cubriendo. Entonces, pensarlo no es un ejercicio teórico, sino que gracias, Juan, por señalarlo y enfatizarlo. Segundo, el tema de Miguel, de poner foco, eso es un elemento clave. También muchas empresas en América Latina no ponen foco. El networking, lo han mencionado José Manuel, lo has mencionado vos, Juan, es un elemento clave. O sea, utilizar el 90% de tu tiempo cuando vas a reunirte con alguien, en hablar de cosas que no tengan que ver con tu producto o servicio, mejor dicho, es un elemento central. Y en particular para, qué sé yo, cuento experiencias. Yo soy de Uruguay, cada vez que viajo, la gente cuando me dice Uruguay, ¿qué cosa es? No es, ni siquiera me identifica como país existente en el mundo. Y esto es bastante normal. Entonces a mí no me asombra. Pero si ni siquiera te reconocen como país, es cómo te van a reconocer o validar como un ente o una entidad o una empresa capaz de brindar un servicio que sea confiable. Entonces, genera vínculos, genera relaciones, que eso es lo que te va a permitir venderle o cuajar. El tema de los aliados, esto Fabiana creo que sería bueno, no sé si Uruguay 21 lo está haciendo, pero sé que Perú tiene alguna experiencia puntual.
pero sin duda alguna me parece que es muy buena idea de copiárselo a los amigos de Procomer, que Byron recién puso algo. El tema de los aliados es clave. También lo que en general dicen las empresas, que tenés que buscar aliados, pero tenés que buscarlos bien porque muchas veces no te trabajan o se quieren quedar con la plata y no hacer nada. Entonces, no es tan fácil generar un matrimonio, ¿no? Entonces, eso es el Ujú. elemento central. Dar seguimiento fundamental, y luego simplemente poner el énfasis en lo que dijiste vos, Juan, al final, que esto lleva trabajo. No es un que le vas a vender un, no sé, en Costa Rica, café, que el café lo vio, lo olió, le gustó y te lo llevas. Acá que tenés que cultivarla, remarla, pasar mucho tiempo, puede pasar 6 meses, un año, 2 años, y tenés que ser persistente, tenés que apalancarte en ese overconfidence que estamos hablando hoy, pero no comprarte tampoco la ceguera del overconfidence para seguir adelante. Todo esto en una charla impresionante, ha sido espectacular. Muchísimas gracias a los tres. Disfruté mucho, se nos pasó volando la charla y los invito a todos que no pueden perderse es inscribirse en el Diplomado Internacional en Exportación de Servicios Globales, todos los expertos en América Latina reunidos para ustedes. Muchas gracias, Miguel, muchas gracias, José Manuel, muchas gracias, Juan. Impresionante. Muchísimas gracias. Hasta luego, que Gracias. estén muy Hasta bien. luego. Excelente día, gracias a Felicidades para ustedes. todos. Feliz día. Chau, chau, éxitos para todos. Gracias.